que somos nosotros el cuerpo de Cristo, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Explicación de esto. Vamos a ir un momentito. Ahora escúcheme bien. Dios se revela a los gentiles, a todos los principados y potestades, que somos nosotros los que tenemos una posición de llevar el mensaje. Una posición puede ser, los principales y potestades puede ser el gobierno, gobiernos terrenales, si es que ellos conocen a Cristo. Si no conocen a Cristo, pues ellos no pueden llevar el mensaje de Cristo. Pero los principales y potestades espirituales también pueden referirse también a aquellos ministros pastorales, a aquellos evangelistas, pastores, profetas, que tienen un cargo de llevar el mensaje de Jesús. Y si lo hacen en el Evangelio de la Gracia, es mucho mejor, es mucho efectivo. Dios se revela a los gentiles, a todos los principados y potestades. Entonces, la razón en la cual Dios se revela a nosotros los gentiles, las autoridades, para llevar un mensaje a todos los demás, es para revelar a Cristo en nosotros. Revelar a Cristo en nosotros lo que ya Cristo hizo por nosotros. Ese es el mensaje de la gracia. Ese es el mensaje, que tú te enfoques de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Si el hermano fue sorprendido en una falta, acuérdate de la obra de Cristo que ya hizo por nosotros. Te perdonó todos tus pecados, tiempo pasado, presente y futuro, y no hay condenación para lo que está en Cristo Jesús. La gracia de Cristo que fue revelada a Pablo para nosotros los gentiles es revelar a Cristo en nosotros, la obra que ya Jesús hizo por nosotros, de ser salvo por fe, sin las obras de los judíos y la ley. ¿Me entiendes? Es un mensaje maravilloso. En Romanos 16:20, vamos a leer, les estaba diciendo que vamos a leer diferentes escrituras con diferentes capítulos y versículos para nosotros darnos de cuenta de la obra que Cristo ya hizo por nosotros los gentiles. Romanos 16:20 dice: pero os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y ponen tropiezo en contra de la doctrina de vosotros habéis aprendido. Apartaos de ello. Este mensaje a mí me gusta. Lo que dice Pablo en Romanos 16:20. 16:20. Pablo dice: pero yo te ruego, hermano, que te fijen, que tengan cuidado, que se fijen bien en aquellas personas que causan divisiones y ponen tropiezo en contra de la doctrina que ustedes habéis aprendido. ¿De quién? De Jesús, de Dios, a través de Pablo. Pablo está enseñando aquí que la doctrina y la enseñanza que él recibe de Jesús, de Dios Padre, hacia los gentiles por medio de Pablo, es muy diferente a la doctrina del apóstol San Pedro. Es muy diferente. Pablo dice aquí que se fijen bien que nadie enseñe otra doctrina que no sea la doctrina de la fe, de la salvación por fe, sin las obras de la ley, que no enseñe nadie otra doctrina extraña. Escuchen bien. Y Pablo dice las razones. Porque estas doctrinas extrañas de la ley y de las obras de la ley y de las obras de los hombres, que no es la doctrina que Pablo puso, que Pablo enseñó a los gentiles, estas doctrinas causan primero división, y ponen tropiezo en contra a la iglesia. Cuando una persona habla una doctrina que no es la doctrina de la salvación por fe y habla otras doctrinas que son mandamientos de hombre, impartiendo mandamientos de hombre, que tú tienes que bautizarte, que tú tienes que hacer esto, que tú no eres salvo, que Dios no te ama, que aquello, le ponen tropiezo a los hermanos. Por eso muchos hermanos se van de la iglesia. Escúchame, ¿por qué muchos hermanos hay división? ¿Por qué hay divisiones, contiendas, herejías, y por qué hay muchas heridas y sufrimiento en las iglesias donde se dividen los hermanos? Y a veces hasta no van a la iglesia. Muchas veces hay hermanos que están retenidos y no van a la iglesia. Llevan 2 años, 3 años que no volvieron a la iglesia. Todo esto Pablo lo explica muy bien.
Y lo está aplicando en Romanos 16:20. Pablo dice que tengamos cuidado y nos fijemos bien a aquellas personas que causan divisiones y ponen tropiezo en contra de la doctrina que Pablo predica, que es la doctrina del Evangelio de la fe, de la salvación por fe sin las obras de la ley, metiéndole cargas a las iglesias. Eso mismo Pablo se lo estaba diciendo a los Gálatas. Escúchame bien, no se me pierdan. Eso mismo Pablo se enfrentó cuando llegó a los Gálatas, en el capítulo 2, en el mismo capítulo 2 y 3 también, que yo se lo estaba diciendo, cuando Pablo dijo que había algunos hermanos que se estaban aprovechando de la libertad en Cristo Jesús que Pablo y Bernabé tenían en ellos, para entonces reducirlos a ellos a la esclavitud. ¿A qué? A la esclavitud. Pablo estaba diciendo en el libro de los Gálatas, diciendo esa referencia a que muchos hermanos estaban espiando a Pablo y de saber si Pablo era libre de la condenación de la ley y estaba mejor, para que entonces esos hermanos a escondidas llevar a Pablo y a Bernabé, volver a llevarlo a la esclavitud de la ley. Y Pablo responde ante esa acción diciendo que contra tales personas nosotros no nos reducimos ni obedecemos a las enseñanzas de esas personas. Pablo estaba diciendo que no voy a obedecer a esas enseñanzas doctrinales que muchos quieren llevarnos a nosotros a la esclavitud de la ley, por las obras de la ley. Lo que Pablo está diciendo son aquí en Romanos 16:20, está diciendo esto mismo, es que nos fijemos en aquellas personas que quieren llevarte a ti a que Cristo no hizo nada por ti. Mira, tú pecaste. Mira, estás fastidiado. Porque Dios me revela que si tú pecaste, estás condenado. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Hay personas que quieren perturbar, así mismo Pablo lo dice. Pablo lo decía en Gálatas diciendo, hay hermanos que quieren perturbar la comunión que ellos han tenido con Cristo, poniéndole doctrinas que Pablo nunca predicó. Y la enseñanza de Pablo aquí es diferente a lo que Pedro, Juan y Santiago predicaron a la circuncisión y a la dispensación de la ley. El mensaje de Pablo aquí es, te pido que nadie predique otra enseñanza diferente a la que yo le predico a los gentiles, que somos salvos por fe y no por las obras de la ley. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que se fijen en aquellos hermanos que llevan un mensaje diferente. Que nadie predique un mensaje diferente. Que prediquen. Por eso Pablo dice que sintamos nosotros un mismo sentir. Que hagan de vosotros un mismo pensar y un mismo sentir. Ahora, el versículo 18. Pablo dice en el versículo 18, Romanos 16, versículo 18, Pablo dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor. Pablo dice, tales personas que llevan otro mensaje de condenación y de juicio no le sirven al Señor Jesucristo. No soy yo que lo digo, es Pablo. Y Pablo dice, sino a sus propios vientres. Escuchen, a sus propios vientres, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos. Pablo está diciendo que por la enseñanza que muchos ministros le enseñan y le dicen a la iglesia y le roban los chavos, le roban la plata, le roban el dinero, lo dejan en bancarrota a la iglesia para decirle que Dios te va a bendecir si tú das una ofrenda de 500 o de 1000 pesos. Engañando a la iglesia, diciendo que Dios lo va a bendecir de gran manera, cuando Pablo dice en Efesios 1, capítulo 1, versículo 3, que ya tú eres salvo por la gracia de Cristo, que ya tú eres perdonado en el capítulo 2 de Efesios, que tú eres perdonado por la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Entonces nosotros no somos bendecidos por dar 500 o 1000 pesos obligatoriamente.
Pablo está diciendo aquí mismo en Romanos 16, versículo 18, dice, porque tales personas no le sirven al Señor como correctamente, sino a su propio vientre. Es decir, quieren llevar un evangelio para ellos alimentarse de su propia concupiscencia carnal. Y esto Pablo dice, no, no, no y no. Así que eso no es así. Pablo decía en Gálatas, diciendo, contra tales personas, no nos vamos a someter a esa doctrina. A esa doctrina. Amén, hermano. Ahora, aquí Pablo, con todo lo que yo te estoy diciendo, Pablo nos sigue diciendo que toda la iglesia que hable otra doctrina, que no sea la doctrina que Pablo recibe de Cristo, al cuerpo de Cristo, Pablo dice, esos hermanos, contra tales personas, apártate, porque te va a llevar al juicio y la condenación. Dios nunca te obliga a ti a tu diezmar. Si diezmas, gloria a Dios, lo puedes hacer, porque para la obra de Dios necesitamos también cierto dinero para ayudar a aquella persona. Escuchen, hay hermanos que están en necesidad y necesitan una ofrenda. Con eso no hay problema. Pero la obra de Cristo no se puede sustituir o reemplazar con diezmo. Quiero que lo sepan bien, quiero que lo oigan bien. Para la obra de Cristo no hay sustituto ni reemplazo con las obras que puedan hacer nosotros los hombres. No hay obras de hombre, obras de diezmo, obras de ofrenda, obras de los hombres que puedan sustituir o reemplazar la obra perfecta que Cristo ya hizo por nosotros. La obra de Cristo no puede ser reemplazada por ninguna obra que los hombres crean. Vengan, hermano, venga, vamos a hacer una actividad. Y de esa actividad vamos a sacar fondos y dinero para la obra de Cristo. Eso es incorrecto. Eso va en contra del evangelio que Pablo predica a nosotros los gentiles. Porque la obra de Cristo no puede sustituir la obra perfecta que ya Cristo hizo por nosotros. El dinero no compra la salvación. El dinero no compra las bendiciones espirituales, ni la paz, ni la comunión con Dios. Ese es el problema. Ese es el problema que está pasando con la iglesia. Las obras nuestras. Por eso Pablo dice que por las obras nuestras nadie será justificado. Nadie tendrá salvación por las obras nuestras. ¿Entiende? Ahora, vamos a seguir. Gloria al nombre de Jesús. La importancia, hermano, escuchen, la importancia de la doctrina. Vamos a leer ahora y vamos a enfatizar la importancia de la doctrina que Pablo predica a los gentiles. En Romanos 6:17 hay una lectura que yo quiero presentar. Vamos a buscar la Biblia en Romanos 6:17. Pablo dice, pero gracias a Dios que, aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. ¿A quién? A nosotros. Escuchen, Pablo está diciendo algo bien importante aquí. Esto es bien importante. Romanos 6:17. Gracias a Dios que, aunque éramos nosotros esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que nos han transmitido. Pablo está diciendo, lo que Pablo está diciendo es que la razón en la cual hay mucha gente en esclavitud, la razón en la cual hay mucha gente con herejía y apostasía y con un evangelio torcido, es por lo que nosotros hemos recibido en otros tiempos de aquellos tutores espirituales que nos han enseñado una doctrina torcida. Eso es lo que Pablo está diciendo. Gracias a Dios que, aunque ya nosotros no somos esclavos del pecado, porque estamos en la gracia de Cristo y tenemos la doctrina de la salvación por fe, pero nosotros hemos obedecido una doctrina antigua del pasado que viene de la ley, que viene del juicio, de condenación, que si paga el precio
paga el precio para que Cristo te haga salvo. ¿Qué? ¿Paga el precio de qué? Si ya Cristo pagó el precio por nosotros, con un solo sacrificio te perdonó tus pecados y tú eres santo por la obra de Cristo para siempre. Entonces Pablo, lo que está diciendo Pablo es que aquella vieja doctrina antigua que te transmitieron, por eso Pablo dice aquí, transmitieron, Pablo dice aquí en el versículo 17, que te transmitieron a ti una doctrina que no era la doctrina de la gracia, del evangelio de salvación por fe. Te pusieron otra doctrina. Te dijeron a ti que si tú no vas a la iglesia te puedes perder si viene Cristo. Te dijeron a ti que si tú te cortas el cabello, te pintas el cabello, te arreglas aquello, pierdes la salvación. Te dijeron a ti que tú puedes perder la salvación si haces aquello también. Eso es lo que te transmitieron. Entonces, esa doctrina antigua que por los tutores espirituales que te transmitieron es lo que te hacen a los cristianos hoy en día errar al blanco. Esa doctrina, aunque tú tuviste, es lo que no te deja a ti ser libre de la condenación de la ley, no te deja ser libre en Cristo Jesús. Lo que hace es que tú condenas a otra persona. ¿Me entiendes? Ahora, mira, observen. Yo quiero leer también, ahora mismo que de acuerdo, en segunda de Tesalonicenses. En segunda de Tesalonicenses 2:15. Vamos a leer también segunda de Tesalonicenses 2, versículo 15. Pablo dice: así que, hermanos, estad firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta. Mira lo que Pablo dice. Un mensaje que es diferente al que Pedro habló. Pedro habló acerca de la circuncisión. Pedro habló un mensaje del bautismo en agua y arrepentimiento de los pecados. Pero Pablo está diciendo aquí: así que, hermanos, estad firme y retener la doctrina que habéis aprendido de mí para con ustedes, que es la salvación por fe. Salvación y perdón de nuestros pecados por fe y no por la obras de la ley. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque Pablo se está dando de cuenta que las muchas predicaciones que hay, que no son las doctrinas que Pablo predica, llevan a la iglesia al juicio y a la condenación, a que tú tienes que ofrendar mucho, a que tienes que diezmar, a que tú no eres salvo, si haces aquello, si cometes un error, ya Cristo no tiene misericordia por ti. Y esa doctrina es contraria a la que Pablo le enseñó a nosotros los gentiles. Por eso Pablo enfoca mucho doctrina, la enseñanza que tú has aprendido, porque de acuerdo a lo que tú aprendes es lo que tú te comes. Y si tú aprendes algo bueno, sano, pues te va a hacer de bien. Pero si tú comes ley, juicio y condenación y una doctrina que no es la enseñanza que Dios quiere que tú aprendas, vas a tener problemas. Porque te vas a alimentar de tu ser aprobado y justo y salvo, cuando ya Cristo, dice Pablo, que Dios te ve justo y salvo y aprobado. ¿Ve? ¿Ve la diferencia? Bien, en 1 de Timoteo 1:3, y termino con esto. Termino con este mensaje. Finalizo. 1 de Timoteo 1, versículo 3. 1 de Timoteo 1, versículo 3. Dice: como te rogué que te quedara en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que no mandare alguno que no enseñe diferente doctrina. Pablo enfatiza doctrina, enseñanza. Lo que tú te comes espiritualmente, si es correcto, te va a llevar a la bendición y te va a llevar a un corazón en comunión con Dios y a una identidad firme con Cristo de lo que tú eres en Cristo Jesús. Pero si tú te comes una doctrina y un mensaje que no es el mensaje que Dios le reveló a Pablo para los gentiles, diciendo que tú no eres salvo por fe, entonces tu comunión con Cristo va a ser estorbado. Como Pablo dice, tus oraciones, tu comunión con Cristo, tu relación con Cristo, siempre va a ser en estorbo. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas:
a los Gálatas en el capítulo 3. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó a ustedes para que ustedes tengan otro mensaje contrario a lo que yo les he enseñado? Tan insensatos son ustedes que empezando por las obras del Espíritu de la gracia terminan por la carne. Pablo le dice a los Gálatas, es porque hay un grupo de judíos que los está estorbando. Escuchen, les está estorbando su comunión. ¡Wow! Increíble. Vamos a dejarlo así. En un futuro, hermano, en un futuro pronto, vamos a hacer una nueva versión de este mensaje. Les prometo pronto hacer una nueva versión de otro mensaje que tenga que ver con esta doctrina, con este mensaje. Amén. Pues, amados, terminamos el mensaje de hoy. Dios te bendiga, Dios te me guarde y pronto comenzaremos una nueva versión de este mismo tema para la gloria del Señor. Dios te bendiga. Atentamente, Samuel Guerra, su hermano en Cristo. Paz para ustedes. Gloria a Dios.